los conceptos matemáticos que ocupa un amplio espacio en los programas de estudio de primaria y secundaria es el de las fracciones. Lamentablemente, investigaciones realizadas por el Centro de la Enseñanza y Mejoramiento de las Ciencias CENAMEC, con una muestra de estudiantes de tercer y sexto grado, mostraron porcentajes bajos de éxito en competencias procedimentales asociadas a las operaciones entre fracciones y en las competencias conceptuales asociadas a las diversas interpretaciones de las fracciones, relaciones de orden, equivalencia entre ellas y fracción decimal. Para Brosseau, los obstáculos en el aprendizaje matemático pueden tener tres orígenes distintos, siendo uno de ellos el desarrollo cognitivo, que son los obstáculos de origen ontogenético. Considera del punto de vista piagetiano, donde nos dice que la reorganización de los conocimientos desarrollados mediante la asimilación y la acomodación es necesaria para poder superar limitaciones. El segundo tipo de obstáculos tiene su origen en la propia disciplina matemática. A estos los reconoce como obstáculos de origen epistemológico. Estos obstáculos se presentan cuando la comprensión de cierto concepto matemático interfiere con la comprensión de otro más complejo. Un tercer tipo de obstáculos tiene su origen en las estrategias que se utilizan en la enseñanza para procurar apoyar el aprendizaje de nociones matemáticas específicas. A este lo denominan obstáculos de origen didáctico. Se trata de conocimientos cuya adquisición por los estudiantes puede ser relacionada con las metáforas, representaciones y otros recursos didácticos utilizados por los educadores matemáticos en su labor. La equipartición ha sido considerada por múltiples autores que trabajan el campo de las fracciones como el único o el más ventajoso medio para introducir a los educandos en el tema. Esta consideración se fundamenta en el reconocimiento de que las actividades que implican partición, separación o doblez de objetos divisibles como pasteles, chocolates, plieguitos de papel, pues pueden resultar significativos con relativa facilidad para los niños, incluso desde las edades tempranas. Son útiles, consideran ellos, para provocar en los estudiantes formas de razonar consistentes con nociones fraccionarias básicas, tales como tamaño relativo de las fracciones unitarias y las equivalencias. Sin embargo, ellos mismos consideran que es necesario buscar más estrategias más allá de la equipartición. La interpretación que hace el alumno de un objeto matemático es un modelo personal y particular que le permite explicar el fenómeno que observa de estos objetos matemáticos es la fracción. Por lo que Linares y Sánchez en 1997 expresan que a los niños se les debe proporcionar una adecuada experiencia con las interpretaciones de las fracciones si se quiere que lleguen a comprender realmente el concepto. Guy y Nadia Brosseau desarrollaron en la década de 1970 una secuencia de situaciones didácticas para introducir la noción de fracción. Un aspecto importante de esta secuencia es que en ella se espera que sea de la conmensuración y no de la equipartición, de donde primero emerja la noción de fracción. La secuencia inicia con una serie de actividades en las que los estudiantes comparan el grosor de diferentes tipos de hojas de papel. Finalmente se establece como método para comparar los grosores la construcción de razones entre una cantidad de hojas y un número de milímetros. Con estas actividades, el término fracción y su notación convencional se introducen como un recurso que sirve tanto para dar cuenta de una clase de razones equivalentes como para designar el grosor de cada tipo de hoja de papel. En la formulación de las fracciones se utiliza el número de milímetro como numerador y el número de hojas de papel como denominador. Otra actividad adicional es proporcionar al alumno imágenes, donde a partir de la identificación del entero, ubique la fracción que le corresponde a una área sombreada determinada. La diversidad de estrategias que involucre los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos permitirá que ellos se apropien de los conceptos y tipos de fracciones. Propósito que se desea alcanzar tanto en primaria
como en secundaria. Mostramos parte de la entrevista de la maestra Nélida Juárez Roa, jefa de enseñanza del sector 05 de escuelas secundarias técnicas. De manera general, en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, según las estadísticas, el tema de fracciones se ha convertido en la principal problemática en los niveles de educación básica, especialmente en primaria, aunque los datos más crueles se encuentran a nivel secundario, como resultado del incorrecto tratamiento del tema en los ciclos escolares anteriores. El principal problema es que la mayoría de los estudiantes y docentes solo ven a las fracciones como parte de un todo y los procedimientos utilizados por ellos cuando trabajan con fracciones indican que prefieren tratar el denominador y el numerador como entidades separadas. Bajo esta concepción, evidentemente, la comparación de fracciones es un problema, la equivalencia de fracciones, la magnitud, la estimación y otras ideas importantes que determinan el sentido numérico de las fracciones. El llegar a la abstracción, es decir, pasar de lo concreto a lo abstracto, porque regularmente vemos a la fracción directamente como el número y tratamos de realizar operaciones con números en algoritmos establecidos, logrando la mecanización, más no el entendimiento de lo que se está realizando. El reto de los docentes es el de generar ambientes propicios que permiten al alumno apropiarse de las diferentes interpretaciones de las fracciones, partiendo de lo concreto para llegar a lo abstracto. Un entero. Si quitamos esta parte nos daría un cuarto. Si dividimos este cuarto a la mitad nos daría un octavo. Ya, después si dividimos el octavo a la mitad nos daría un 16avo. La ficha. Que si ponemos de estas formas los triángulos, también nos darían un resultado de 2 16avos. Ya sumando los 2 cuartos, nos darían una mitad. Como docentes, debemos buscar estrategias que apoyen el desarrollo inicial de nociones fraccionarias, utilizando distintos contextos. Las fracciones, además de tener varias interpretaciones, tienen múltiples relaciones con otros conceptos. La fracción puede ser dotada de varias interpretaciones, tales como reparto, cociente, división indicada, razón, porcentaje y número racional.